La Iglesia Presbiteriana GCL de Cosamaloapan, Veracruz, les da la bienvenida al programa Pastos Verdes. Queremos compartir contigo el alimento que hay en la palabra de Dios para el alma cansada. Comenzamos. Listo. Buenos días, amada audiencia. Este es su programa Pastos Verdes y es presentado por la Iglesia Presbiteriana GCL de aquí de Cosamaloapan. Les saluda nuevamente su hermano en Cristo, Andrés Joachín Zamudio, y también el pastor Israel Salgado Castillo. Buen día, pastor. ¿Qué tal? Buenos días, hermano Andrés, y buenos días para todos. Y estamos ubicados en la avenida Dr. Cipriano Villasana, número 210, antes Las Flores, entre Libertad y La Cañada, Colonia Centro. Y ponemos a su disposición el número de celular, el 229-552-5031, para responder preguntas de acuerdo al tema de hoy, pero también para atender algún motivo de oración. Y nos gustaría saber su opinión acerca del programa, sugerencias, las cuales serán revisadas y contestadas con mucho gusto después del programa. Bueno, amados radioescuchas, vamos a orar para poner en manos de nuestro Señor Jesucristo el inicio de este programa. Pastor, por favor. Oremos. Padre, gracias te damos nuevamente por el día que nos regalas, Señor, el día de hoy. Gracias por todo lo que tú nos das, por la provisión que tienes para nosotros en este día, Señor. Oramos que este programa, Señor, el tema que hemos de tratar, sea de mucha edificación para tu iglesia, para toda la audiencia, y que sea también, Señor, para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, gracias, pastor. Pues nuevamente, ¿verdad? Entramos en materia y la pregunta obligada. Y pues vamos a escuchar un canto. Sí, el canto se llama Tu Palabra y es cantado por el grupo Para Su Gloria. Perfecta y eterna es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar. Tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra. Penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá. Tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Muy bien, bueno, pastor, pues vamos con el tema de hoy, si nos hace el favor de indicárnoslos. Sí, claro que sí. Bien, recordando un poquito lo que veíamos la semana pasada, hablamos acerca de qué es la Biblia. Y bueno, a través de lo que platicamos, vimos que la Biblia es la palabra de Dios. El siguiente tema nos lleva ahora entonces a preguntarnos si la Biblia es la palabra de Dios. Entonces tendríamos que preguntarnos quién es Dios, y es lo que nosotros vamos a abordar
el día de hoy. Es una pregunta que se ha hecho por mucho tiempo. Desde el principio de la humanidad la gente se ha estado haciendo esta pregunta, y nosotros de manera breve vamos a dar algunas respuestas acerca de quién es Dios. También vamos a ver algunos argumentos a favor de la existencia de Dios y si es razonable creer en la existencia de un Dios, y también qué implicaciones tiene la existencia de Dios para nosotros. Así que vamos a empezar. El primer punto, ¿quién es Dios? Bueno, desde la perspectiva reformada, que es la perspectiva de la iglesia presbiteriana, y yo sé que muchas iglesias comparten este mismo punto de vista, que creemos que Dios no es una idea abstracta, no es un amigo imaginario como algunos dicen, tampoco es una fuerza impersonal, es decir, de repente dicen el universo, no, la fuerza del universo. No, Dios no es ni una idea abstracta ni una fuerza impersonal, sino que Dios es un ser personal, eterno, infinito, santo, justo y amoroso. Son algunas de las características de manera breve. De hecho, la Biblia, el primer libro de la Biblia, inicia afirmando ya la existencia de Dios. No se detiene la Biblia a dar más información, sino que la Biblia inicia de esta manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, la Biblia inicia dando por hecho que la existencia de Dios es irrefutable. También en el libro de Éxodo 3:4, cuando Moisés pregunta a Dios por su nombre, Dios le responde: yo soy el que soy. Es decir, el autoexistente, eterno, inmutable y completamente independiente. En el Salmo 92 también dice así: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esta expresión de desde el siglo y hasta el siglo expresa eternidad, y así es como se describe Dios en este versículo. Dios es el creador de todo lo que existe y no depende de nada. En alguna ocasión personas han hecho esta pregunta: ¿quién creó a Dios? Y en el tiempo alguien por ahí se le ocurrió decir que, bueno, Dios se había creado a sí mismo. Y aunque parece una respuesta buena y que hace salir del paso acerca de esta pregunta, la verdad es que no es una pregunta buena, porque no es una respuesta lógica. Porque según esta respuesta, Dios debería de ser o existir y no existir al mismo tiempo. Es decir, Dios debería de ser o existir para poder crear algo, porque solo las personas que existen tienen la facultad de poder crear algo. Entonces Dios tendría que ser, pero a la misma vez Dios tendría que no ser o no existir para que pudiera ser creado. Entonces esto es una idea lógica, es una respuesta, ilógica, porque nada puede ser o ninguna cosa o algo no puede ser y ser al mismo tiempo. Entonces no, la respuesta no es correcta, la respuesta no es lógica. Entonces la respuesta correcta a quién creó a Dios, la respuesta es: Dios no es un ser creado. Él es autoexistente, Él es o existe por sí mismo, no necesita de nadie para existir, pues Él ha existido desde la eternidad. Los seres humanos y toda la creación sí necesitamos de alguien que nos cree, pero Dios no lo necesita porque Él es autoexistente, Él existe o es por sí mismo sin depender de nadie más. Hay un documento del siglo XVII que se llama la Confesión de Fe de Westminster y brevemente lo dice de esta manera, hablando de Dios, dice: Él es el único todo suficiente en y por sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de sus criaturas hechas por Él. Él es la fuente única de toda existencia, de quién, por quién y para quién son todas las cosas. Brevemente,
Esta sería la respuesta acerca de quién es Dios. Ahora, ¿hay argumentos que nos permitan a nosotros concluir que realmente existe Dios? Bueno, sí lo hay, y hay 3 buenos argumentos que nos muestran y nos pueden dar indicios de que realmente Dios existe y que creer en Dios no es algo irracional, sino que es bastante racional y bastante posible. 3 argumentos. El primero de ellos, el argumento cosmológico. Hace algunos años se creía que el universo era eterno y que siempre había existido, pero la ciencia al día de hoy ha comprobado que el universo se está expandiendo y que por lo tanto tuvo un comienzo. El argumento cosmológico dice: todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo tuvo un inicio, por lo tanto debe tener una causa, y nosotros creemos que esa causa es Dios. El libro o la carta de Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, las cosas invisibles, las que no podemos ver de Dios, se hacen visibles a través de lo que Él ha creado. A diferencia del universo, que sí comenzó a existir, Dios no comenzó a existir. Dios ha existido siempre. Ahora, ¿por qué deberíamos de suponer que Dios es esa primera causa del universo? Bueno, si nosotros, la ciencia nos ha dicho que el espacio, el tiempo y la materia tuvieron un comienzo, entonces esa causa que origina el espacio y el tiempo y la materia no debe de estar afectada por ninguna de estas cosas. Es decir, tiene que trascender el espacio, el tiempo y la materia. En otras palabras, esta causa, este ser que causa el universo, debe ser sin espacio, atemporal e inmaterial. Esta causa también debe de ser enormemente poderosa e inteligente para poder crear el universo de la nada, pero con orden. Y debe ser un agente personal para elegir y crear, ya que una fuerza impersonal no tiene capacidad para elegir, crear nada. Y esta descripción solamente encaja con el Dios de la Biblia. Por eso creemos que esa causa que origina el universo es Dios. Ahora, el diseño, el siguiente argumento se llama argumento del diseño. Y nos dice que el orden y la complejidad del universo sugieren un diseñador inteligente. Desde las leyes físicas hasta la estructura del ADN, todo apunta a propósito. El Salmo 19:1 declara: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hay algo que se llama el ajuste fino que se ha encontrado en nuestro planeta y en nuestro universo. Y unos datos nada más, miren, dice: si la Tierra estuviera más separada del Sol, sería un planeta frío y no podría haber vida. Pero si estuviera más cerca del Sol, sería muy caliente y tampoco habría vida. Entonces la Tierra fue puesta en un lugar específico y exacto para que tuviera suficiente luz del Sol para que pudiera haber vida. También, si la distancia entre la Luna y la Tierra aumentaran, los efectos principales serían una disminución de la fuerza gravitacional del satélite, es decir, de la Luna, sobre el planeta, lo que provocaría mareas más suaves y de menor altura. Además, debido a la pérdida de la interacción gravitatoria, la conservación del momento angular, la Tierra continuaría frenando su rotación, lo que resultaría en días progresivamente más largos. Y si la distancia de la Tierra y la Luna fuera menor, bueno, sería el caso contrario. Los días serían demasiado rápidos y había muchos catástrofes porque las mareas serían mucho mayor.
Otro dato también, nosotros los seres humanos respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Y a pesar de esto, a pesar de los millones de habitantes en el planeta, el oxígeno no se ha acabado, seguimos respirando oxígeno y los niveles de dióxido de carbono no han subido drásticamente. Y esto es porque las plantas respiran al revés, ellas inhalan dióxido de carbono y exhalan oxígeno. Vemos que ahí hay un sistema que funciona complementariamente. Esto tiene que venir no de la evolución, sino de una mente detrás de este sistema. Hay 26 constantes universales que permiten la vida en este planeta. Una variación en una de ellas y no podría haber vida. Entonces, incluso algunos científicos que no son creyentes han visto que parece que estas constantes fueron finamente ajustadas por una mente maestra para que la vida en el planeta Tierra sea posible. El siguiente argumento y el último que vamos a presentar es el argumento moral. Y dice así: si existen valores morales que son verdaderos para todos, entonces debe existir una fuente moral absoluta, y esa fuente es Dios. Romanos 2:15 dice así: ellos, hablando de las personas, demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Sin un punto de vista moral objetivo, cualquier preferencia sería válida. Dostoyevsky, este autor ruso, dijo lo siguiente: si Dios no existe, todo está permitido. ¿Qué quiso decir Dostoyevsky con esto? Se utiliza esta frase para ilustrar el peligro del ateísmo y el materialismo, sugiriendo que sin Dios se derrumba la moral tradicional y se abre la puerta a la impunidad y a la atrocidad, ya que no hay castigo ni recompensa trascendente. Sin embargo, algo que se ha observado a lo largo de la historia es que aún en las regiones más apartadas de la civilización, las tribus más rudimentarias tienen el entendimiento de que, por ejemplo, robar es malo, matar es malo. Ellos no tienen un libro como la Biblia que les enseñe esto. ¿Qué es lo que sí tienen? La ley moral de Dios escrita en sus conciencias. Por lo tanto, podemos ver que hay una ley moral universal, y si hay una ley moral, entonces debe haber un legislador. Creemos entonces que ese legislador es Dios. Pues interesante los argumentos a favor de la existencia de Dios, pastor. Ahora, hay una pregunta, la siguiente: ¿cómo podemos conocer a Dios y por qué es importante conocerlo? Sí, hermano, claro que sí, es muy buena pregunta, y es asombroso, fíjese, que Dios, que es autoexistente y que no necesita de nada ni de nadie para existir, haya querido darse a conocer. Desde la perspectiva reformada, se habla de dos maneras en las que Dios se revela. La primera es la revelación general, a través de la creación y de la conciencia humana. Romanos 1:19 dice: para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, cuando tú ves un edificio o ves un cuadro pintado o ves una comida, tú concluyes que eso tuvo que tener un creador o tiene un creador. De la misma manera, cuando nosotros observamos al mundo, su belleza, su funcionalidad, pues tenemos que ser honestos y concluir que también tuvo un creador. No podemos creer que todo eso se creó por el azar, así como el edificio no se creó por el azar, sino que el edificio revela belleza, revela funcionalidad, y entonces está revelando a alguien detrás de esa obra. Entonces, esa es la revelación general. Dios se revela a través de la creación. También nos dice que la creación nos dice que hay un Dios, esto es verdad, pero la revelación especial es la que nos dice quién es ese Dios.
Si no fuera así, nosotros terminaríamos adorando a la creación y a la criatura, como ya ha sucedido en algunas civilizaciones donde se adora al sol, se adora a la luna, están adorando la criatura porque no tienen esa revelación especial. Ahora, ¿qué es esa revelación especial? Bueno, esa revelación especial es la Biblia y de una manera más suprema nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 1 y 2 dice: Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. La Biblia es la revelación especial de Dios. Ahí nosotros podemos saber quién es Dios, cómo es su carácter, qué es lo que le agrada, qué es lo que no le agrada. Pero también Cristo ha venido a revelarnos de una manera más plena ese Dios. En Juan 1:18 dice así: a Dios nadie le dio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Juan 14:8 y 9 nos dice así: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Jesús le dijo: hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes, y tú, Felipe, ¿no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? Cristo vino a dar a conocer a Dios, porque Dios es invisible. Cuando Jesús se encarna, entonces Jesús da a conocer a su Padre, a Dios. Ahora, ¿por qué esto es relevante para nosotros el día de hoy? Alguien podría pensar, bueno, es una idea muy antigua, no tiene nada que ver conmigo el día de hoy. Pero lo cierto es que sí tiene mucho que ver, porque nosotros vivimos en una cultura donde muchas personas, si no es que todas, estamos buscando identidad, estamos buscando propósito y estamos buscando verdad. La perspectiva bíblica y reformada afirma que estas respuestas solo se encuentran en Dios. En el caso de la eternidad, si Dios es nuestro creador, entonces nuestra identidad no es algo que nosotros inventamos o construimos, sino es algo que recibimos. No somos animales racionales, tampoco somos producto del azar, somos imagen y semejanza de Dios. Esto le da al ser humano identidad y valor. Con respecto al propósito, Isaías 43:7 dice que fuimos creados para la gloria de Dios. Esto significa que nuestra vida tiene sentido más allá de lo inmediato, de lo que nosotros estamos viviendo en el aquí y en el ahora. Es decir, tu propósito no es ser, por ejemplo, un maestro, sino que siendo maestro glorifiques a Dios. Tampoco tu propósito es que solamente seas ama de casa, sino que siendo ama de casa glorifiques a Dios con lo que haces, que Dios se agrade de lo que tú estás haciendo, no importa la profesión, el oficio que tú desempeñes. Y con respecto a la esperanza, también la Biblia nos ofrece una esperanza en medio de este mundo que está marcado por el sufrimiento. La fe en Dios ofrece una esperanza firme. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Efesios 1:10 también dice que Dios se ha propuesto reunir todas las cosas en Cristo, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Y Apocalipsis 21:4 nos habla de que Dios enjugará las lágrimas, nos consolará, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor. Ahí nosotros tenemos una esperanza firme en la existencia de Dios. Ahora, es importante también considerar nuestra condición humana para poder ver la necesidad de Dios. En Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron, y eso nos incluye a todos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que no solo necesitamos conocer a Dios, sino que necesitamos ser reconciliados con Él. Y aquí es donde el Evangelio de Jesucristo brilla por su salvación. Dios en su gracia envía a Jesucristo, su Hijo, para salvar
a los pecadores. Romanos 5:19 dice que así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. La Biblia enseña que la salvación depende completamente de Dios. Esto significa que el ser humano no es que sea irrelevante, sino que es Dios el que toma la iniciativa, no el ser humano. Jesús en Juan 6:44 dijo: nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Así que vemos que es la gracia de Dios la que nos salva, no porque lo merezcamos, sino porque Dios es misericordioso. Así que, hermano Andrés, para ir concluyendo este tema, cuando preguntan ¿quién es Dios?, nosotros podemos contestar: Dios es el creador soberano, el sustentador del universo, el juez justo, pero también el salvador misericordioso. No es una idea lejana, sino una realidad viva que transforma la vida de quienes lo conocen. Y hoy más que nunca esta pregunta es importante. ¿Por qué? Porque nuestra respuesta va a definir cómo vivimos, cómo entendemos el mundo y cuál es nuestra esperanza. Ok, pastor, pues es un tema muy interesante. A la luz de la Biblia muchos se nos disipará la duda de lo que realmente es, de quién es Dios, ¿verdad? Bueno, pues los invitamos a que nos sigan sintonizando la próxima semana por esta su estación radiofónica favorita, XHQO 90.7 FM, y de igual manera que nos visiten en la iglesia Gerrel con domicilio Dr. Cipriano Villasana, número 210, antes Las Flores, entre Libertad y La Cañada, aquí en Cosamala. Y también les recordamos el número de celular, el 229-552-5031, para sus comentarios, y pues si por tienen alguna necesidad, estaremos orando por ustedes, ¿verdad? Pues nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Así es, los invitamos el día de mañana. Tenemos servicio a las 10:30 y vamos a estar hablando sobre la familia, así que si tú tienes la disposición y el deseo en tu corazón, te esperamos ahí en la dirección que ya se dijo. Mañana 10:30 de la mañana estaremos abordando el tema sobre la familia, un tema también muy importante, un tema muy atacado el día de hoy, pero como hemos visto, ha sido Dios quien ha creado todo, incluyendo a la familia, y vamos a abordar el día de mañana este tema de la familia, así que te esperamos. Vamos a orar para concluir con el tema. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque una vez más nos confirmas que nuestra fe en ti no es vana, no es hueca, no hablamos al aire ni a un amigo imaginario, sino que tú estás escuchando, Señor, nuestra oración. Y Padre, te pido por cada uno de los que estuvieron escuchando, Señor, este programa, que tú confirmes su fe, Señor, al que está dudando, al que tiene dudas, Señor, al que no cree, Señor, que esto sirva para confirmar la fe del que duda, Señor, y para producir fe en aquel que no cree, Padre Celestial. Sobre todo, que no solamente nos conformemos con conocerte, sino en ser reconciliados contigo por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo a favor de nosotros los pecadores, Señor. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Les esperamos en el próximo programa de Pastos Verdes, para el alma cansada. El Señor Jesucristo les bendiga. Este programa fue presentado por la Iglesia Presbiteriana Jezreel de Cosamaloapan, Veracruz. Ubicada en Avenida Cipriano Villasana 210 entre Libertad y La Cañada. Hasta la próxima.